A las muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, seáis bienvenidos a uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión, porque sacamos pecho cuando decimos que llevamos más de 25, casi 26 años ininterrumpidos. Chicos y chicas también, y a las personas de género binario, voy a contaros una historia que creo que a todos nos ayudará. Forastero, me gusta la palabra forastero. Forastero es como de fuera, ¿no? Pues la historia del forastero es la historia de un hombre que efectivamente va a un pueblo y con intención de quedarse pregunta al sabio del pueblo, que por aquellas épocas solían ser los maestros. Se acerca donde él y le pregunta precisamente que cómo es ese pueblo, ¿no? Y el maestro responde si tiene intención de quedarse de manera estable, a lo que el forastero responde que bueno, depende cómo sea la gente, y le pregunta ¿cómo es la gente en este pueblo? El maestro le responde ¿cómo es la gente del pueblo donde vienes? Y él responde pues que la gente del pueblo donde viene es una gente desagradable, maleducada, poco complaciente, un poco grosera, desleal, mala gente. A lo que el maestro le responde, pues la gente de aquí es igual que la gente del pueblo donde vienes. A lo que el forastero, un poco pensativo, decidió marcharse. A las pocas semanas volvió otro forastero al pueblo. Hizo un poco el mismo ritual. Acudió donde el maestro y le preguntó, hola, buenos días, ¿qué pueblo más bonito? Tenía intención de quedarme en este pueblo. ¿Cómo es la gente de este pueblo? A lo que el maestro respondió, ¿cómo es la gente del pueblo donde vienes tú? Y el forastero respondió que la gente del pueblo donde venía era una gente hospitalaria, amable, educada, alegre, cortés, leal, colaboradora. A lo que el maestro respondió, bueno, pues la gente en este pueblo es igual que la gente del pueblo donde tú vienes. A lo que lógicamente decidió quedarse. Y quizás, probablemente, la diferencia que pueda haber entre una persona y otra son, tienes que ofrecer aquello que quieres conseguir. Si quieres tener amor, tienes que dar amor. Si quieres tener alegría, tienes que compartir alegría. Si quieres tener hospitalidad, tienes que ofrecer hospitalidad. Hace muchos años, mi abuelo Benito, un agricultor de San Boal, Segovia, un pueblecito pequeño dedicado fundamentalmente a la agricultura y a la resina, me contó una frase que tardé mucho tiempo en interpretar y en conseguir. Se refería a uno de los del pueblo por su mote y le decía, ¿cómo pretende recoger algo si no siembra? Siempre sembramos lo que recogemos. Por eso, insisto una vez más, si queremos recoger respeto, tenemos que sembrar respeto. Si queremos recoger educación, tenemos que sembrar educación. Creo que es la única manera, por decirlo así, de que podamos hacer una sociedad, una vida más amable. Porque la vida consiste en eso, en ponernos no fáciles unos a otros, en hacer la vida amables unos a otros. Comienza la visita. Pasen y vean, esto es... Eres parte de mi alma, yo no sé si tenga amor la eternidad, como decía aquel bolero, pero espero que así sea, porque tengo para
vida lo que quiero regalarte. Hemos vivido tantas cosas que parece hasta un milagro que después de tantos años siga viendo en tu mirada esa luz que delataba que un poco te gustaba, y ese poco se hizo fuego, se hizo hoguera, se hizo alma, se hizo luz. The One, el uno. Oye, ¿cómo pusiste ese nombre al grupo, Willy? The One. Cosas de Alberto. Cosas de Alberto. Fantástica la música, ese vídeo The One. Y fantástico estar con don Juanjo Romano. A ver cómo digo bien el segundo apellido. Planillo. Planillo. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. No, además estamos en un marco de esto. Yo creo que es bucólico. Pero es un marco también perfecto. O sea, podría haberte invitado a cualquier programa, pero este especialmente yo creo que te pega mucho. Por aquello de los vinos. No, pero bueno, por los vinos, por el mundo de la cocina, o sea, habría mil razones para entrevistarte. La excusa que nos hemos buscado es este libro que acabas de publicar, La Sultana, una novela ambientada en la que además, curiosamente antes, se habla un poco también de la historia de Bilbao, Claro. de los sucedidos, de muchos de los sucedidos que hay en Bilbao, pero como digo, podríamos haberte traído por muchas razones. Una pregunta que hago siempre es, ¿quién es Juanjo Romano Planillo? Bueno, pues es ya un viejito, porque hemos superado los 70 y con creces además, que quiso ser navarro de nacimiento, bilbaíno. De Cascante, para que los de Cascante. De Cascante. Bilbaíno de adopción. Bueno, también viví en Basauri durante 20 años. O sea que Basauri de adopción y bilbaíno de adopción. Vamos a hacer una parte. Que quiso ser abogado y que terminó siendo periodista. Y luego, ya llegaremos a esa parte de ahí. Yo pensaba que había que traer. Yo el café lo necesito porque tráeme un. Perdonad esta interrupción. Gracias. ¿Ha pedido Fernando? No, yo no tomo. No tomas. Gracias. Muchas gracias. Perdona por esta especie de interrupción. Tendrían que haber venido antes. A ver, voy a echarlo. Decía. A ver, es que ¿veis? Lo quiero hacer rápido y al final me sale mal. Has hecho una alusión y vamos a hacer una especie de cronología. Vienes a Bilbao con 13 años, me parece. Sí. Y vienes porque, ya se ha hecho alusión a Basauri, porque tu padre acaba siendo secretario judicial de Basauri. Era secretario y fue destinado allí. Era secretario y viene, Destinado. y viene a Basauri. Con 13 años, en plena adolescencia, Sí. dejar Cascante y venir a Basauri, ¿qué recuerdo te viene de eso? Un poco shock. Pero no por nada especial, porque yo en definitiva venía a mi casa con mis padres y mis hermanas y fue un shock, digamos, geográfico. Fue el hecho de salir de una pequeñita ciudad como es la mía de nacimiento, que tiene mucha historia, 2000 y pico años de historia, porque fue ciudad romana y tuvo hasta meca, una ceca para hacer moneda y todas esas cosas. Fue un centro importante del judaísmo, todas esas cosas, a encontrarme un pueblo recién hecho prácticamente al albur de la industrialización de la Baskonia, de Firestone, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un pueblo que no estaba hecho, que una casa estaba aquí, otra estaba allí, las
calles eran de escaravilla. Bueno, 2 caminos, acuérdate que eran. Estaban los 2 caminos. Y era escaravilla, no estaba hecho, no estaba urbanizado. Era un poco caos, un poco desastre, ¿no? Muy grande. A mí me sorprendía, por ejemplo, que no había nadie durante la semana y de repente el domingo miles y miles de personas paseando por digamos, la única calle que había al lado de la plaza donde había el baile de las orquestas Moreno, ¿no? Miles y miles de... Hoy Altavoces Moreno. Altavoces Moreno, sí, efectivamente. La orquesta Moreno. O sea, claro, pues me sorprendió muchísimo. Yo venía tranquilo, pues venía con mi familia, venía a mi casa y venía a estudiar, en definitiva. ¿Dónde estudiaste? Porque con 13 años estudiaste, en aquella época no estaba la EGB, era la... No, yo estaba estudiando bachiller. Yo estaba estudiando bachiller, ya había empezado bachiller ya. Me examinaba en el instituto de Calahorra, cuando estaba en Navarra, y cuando llegué aquí, pues hacíamos el bachiller en una academia que había, Academia Luco, famosa Academia Luco en Basauri, con muchísima gente, los que estudiaban entonces, y nos examinábamos en el Instituto Miguel Unamuno. Sí. Y ahora Miguel Unamuno, entonces sí. Era simplemente el instituto no había otro, el instituto, sí. Y nos examinamos allí. Cuando terminé el bachiller, me matriculé en Deusto y durante 4 años hice... 4, pero eran 5 en aquella época, ¿no? Sí. Eran 5... ¿Tú me hiciste la mili? Con algunos personajes importantísimos del mundo, ¿eh? Cuéntame. Por ejemplo, allí estaba algunos importantes como José María Gorordo, fue compañero mío de eso, Joaquín Almunia, sí. Coqui Almunia, el señor Almansa, que luego fue el jefe de la Casa Real, de los últimos de la Casa Real con el emérito, Mario Conde. O sea, y así sucesivamente, podría ir contando unos cuantos. Yo cuando estuve en su día, que estuvo Almunia, estuvo en el programa, nos hizo todo un recorrido, hace ya años que vino, por todos esos garitos de bares que iba cuando estuvo estudiando aquí. Claro. Bueno, él era de aquí. Sí, pero bueno, porque cuando estaba estudiando cuando estaba y podía salir cuando era, digamos, pues todos esos y otros muchos más que podría contar y que siguen siendo amigos que son de aquella época. Una época convulsa en la que la Gestapo nos daba leña. Digamos, la política se vio de una área un poco más a flor de piel. Sí. Oye, ¿no hiciste la mili? No. ¿Y por qué hiciste la mili? Pues... Si lo quieres contar. No, lo puedo contar perfectamente. Mira, a mí, estando en tercer curso de carrera, unas navidades, seguramente porque me habría pasado por algo, me dio un ataque de epilepsia. Y entonces aproveché la circunstancia para... Fíjate cómo era entonces eso de la medicina. En temas del ejército, ya sabes que dicen aquello de que la música del ejército se parece a la justicia, es a la justicia lo que la música del ejército, la música militar a la música, pues la medicina del ejército yo creo que era parecido, ¿no? Entonces, donde estaba ahora el gobierno militar, estaba el hospital militar, y te llevaban allí a ver si te daba otra vez otro ataque y te librabas. Pues, ¿qué hice? Pues meterme un par de Cuba Libres una noche y 3 cafés para que... Inútil total, en la libreta se quedó inmediatamente, ya está, ahora se puede contar porque ya no puede llevar. Ha prescrito todo. La historia. Sí. Oye, ¿cómo precisamente es lo que has dicho tú? Estudiando Derecho, y además siendo una persona comprometida y hasta cierto punto activista, acabas en el periodismo. Pues posiblemente, seguramente por eso, ¿no? Fue una casualidad, la verdad es que todo fue una casualidad. Yo me había casado y había empezado a trabajar en una oficina oficial, que era la delegación del Instituto de Estadística en Bilbao, y allí trabajaba una secretaria que era gallega, que estaba casada con un compañero que es muy conocido de aquella época, que es Ernesto Díaz, que hacía deportes y tal. Y entonces en Radio Popular había llegado un director nuevo, José Miguel Azpiroz, que quería revolucionar todo un poco y saltándose la legislación a la torera quería hacer información, ¿no? Entonces no se podía hacer información excepto Radio Nacional. Se conectaba, los boletines conectaban con Radio Nacional de España. Bueno, y entonces necesitaban
un corresponsal en la zona de Basauri y tal. Y le dijo a su marido, oye, pues en el instituto hay un chico que es de Basauri y, joder, parece que sabe hacer las cosas y tal, no sé qué. Le digo, pues dile. Y fui y empecé de simple corresponsal de un pueblo, o sea, contando 2 veces a la semana qué es lo que pasaba en el pueblo, que entonces no se podía contar mucho, pero bueno. Y a partir de ahí, pasito a pasito, pues empecé a colaborar con una revista que hacía el difunto José María Portell, que se llamaba Márgenes. Empecé a colaborar alguna vez en la Gaceta, pero enseguida fui al pueblo de Emilio Romero, que tenía delegación en Bilbao, y hacíamos nuestras cositas metiendo nuestras pullas también de carácter político, a pesar de que era un periódico de tema sindical, ¿no? Muy del régimen. Enseguida, en el año 76, pasé a Diario 16 también, sin dejar la radio. A Diario 16... ¿La radio es Radio Popular de Bilbao? Eso es, Radio Popular de Bilbao. Empecé ¿Entonces en el Correo también? En el Diario 16. A partir de ahí ya, pues sí, columnista en el Correo, hice cosas en la Nueva Gaceta, y cuando la radio pensó que ya era muy mayor y que ya no servía para estas cosas, entonces me pilló un amigo que se llamaba Pedro Ruiz Aldasoro, con el que había coincidido en la Gaceta, y me dijo, ven conmigo que tengo una productorcilla de televisión, se llama Pausoca, y estamos haciendo una cosa que se llama Goencable, no sé si saldrá. Sí. Y salió de maravilla. Salió de maravilla, hicimos la tira de años. Estamos con Juanjo Romano, estamos desde Bodegas Astoviza, a ver si hablamos algo de la Sultana, pero sí. Hace mucho que no vas al otorrinolaringólogo, ¿lo he dicho bien? Al otorrino, no he ido en mi vida. Vamos a ir ahora un poco. Solo sé la canción, aquella que decía el otorrinolaringólogo. Tomaste también el geólogo, y como luego los odontólogos tomaron una decisión. Llamaron a Pepe el radiólogo y a su compadre el entomólogo, y acompañado del cardiólogo. El otorrinolaringólogo. No, se me traba un poco todavía la lengua. Estamos con don Juanjo Romano Planillo, sí, desde Cascante hasta Ocondo, en Bodegas Astoviza, con Iñaki García Uribe, de Miravalles, pero en Orozco. Vaya lío que hemos montado aquí. ¿Qué tal está usted? Bien, encantado de aprender de Juanjo, que para mí siempre no le conocía. ¿No conocías a Juanjo? No le conocía personalmente. No había tenido la suerte de tocarle sin tocarle, porque ahora no dejan tocar a nadie. Pero es que además, hablando con él antes de esta toma... Te diré una cosa, ideológicamente tiene que ver contigo, ¿eh? Pero aquí en la visita no hablamos nunca de política. Porque tú no quieres. Bueno, y a ver, si yo me escondo ante algo. Javi Calle. No, quiero decir que me está contando que tiene familia, una prima, Bego Requeta, de Bugao Miravalles, prima amiga de su mujer. Pero vamos a ver, íntima amiga de la familia mía, de la quinta de Aita, y una mujer muy culta, por cierto. Te diré una cosa además. No está aquí Alberto Núñez, pero... ¿Tú sabes quién es Chus Romano? No. Tú sabes quién es, ¿no? Hombre, mi hermana. Que es muy guapo, por cierto. Que canta excelentemente bien. Muy bien. ¿No lo sabes? No. Bueno, luego hacemos un poco por ahí. ¿Tú aquí has venido para hablar de tu libro? No, voy a hablar del libro último de Juanjo Romano. Porque te voy a hacer una pregunta. Sí. No me dio tiempo. Sí me hubiera gustado que te hubieras leído. Sí. Pero quiero que me cuentes... Yo he traído lo que es una palabra estas que vende mucho, he traído una sinopsis. Una sinopsis. Es algo que no tenemos. Así hablamos un poco de él. Claro. Nos hemos quedado en Radio Popular. Historia, sí, bueno, en Radio Popular, donde yo he colaborado. El pájaro Cherniego. Muchísimos años. Yo también. Creo que son algo así como 400 programas en directo los que he hecho sobre cultura vasca en Radio Popular de Bilbao, que tampoco es una colección pequeñita. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta que se puede saber si no has leído el libro. Hay un momento terminado al principio del libro, de la Sultana. Sí, pero yo voy a algo en concreto del libro que me llama mucho la atención. Pero acaba tú, y no me pises tanto. Te voy a hacer la pregunta para que la respondas tú. Ni que fuera y si tú no la respondes, como bien del público, y la responde Juanjo. Vale.
Hay una frase muy popular dentro de, digamos, de la sociedad no bilbaína, sino es vete a cascar la Ampuero. Sí. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, ¿De qué es origen? es fácil. Ampuero es un pabellón de los que se montan en el Hospital de Basurto, que lo financia la familia Ampuero y que desde sus orígenes hasta hoy en día es terminal. Es donde va la gente que está ya a puntito de fallecer o con muchas posibilidades de fallecer. Por tanto, en su origen, vete a cascar la Ampuero, y en la actualidad sigue siendo esa cita relacionada con Ahora habría que cambiarlo, ahora habría que decir vete a cascarla a Santa Marina. Bueno, sí, sí, pero todavía hasta no hace mucho, ¿no? Creo que la pobre gente de Sira que murió en parte, no hace tantos años, 20 y pico años, pues, bueno, los acogían allí, ¿no? Bueno, pero vamos al libro de la Sultana, que es una novela de una historia que embauca de una doble espía que se sitúa, Juanjo, en La Palanca. Véase su nombre real, la calle Las Cortes, a comienzos del siglo XX. Entonces no se llamaba, no era La Palanca. No era La Palanca. No, porque La Palanca es posterior. La Era Palanca, Cortes, lo que sigue. sí, la Palanca empieza a llamarse por el pueblo a partir, yo creo que después de la guerra o en la guerra en esa época. Bien, pero los que nos están escuchando seguramente que cuando he dicho La Palanca, está claro. En general han sabido ubicarla antes que la calle Cortes, ¿no? Vale. Esta es Raimunda Amandarain, que no Amundarain, que es un apellido de Orozco, alias Aurori de Bilbao. Es una periodista que cambia tantas veces de nombre que no se sabe ni cuántas, y que está enterrada como, según tus citas, como Ray Sullivan. Por una razón muy sencilla, porque es hija de una irlandesa, y entonces, estando en Dublín, pues eso de Amandarain le sonaba chino. Entonces dijeron, pues hombre, ella se puso el diminutivo de Raimunda, Ray Sullivan, que era el apellido de su madre. Cuéntanos algo de quién es esta espía, porque la historia ya es conmovedora, ¿no? Una pues mira, en La Palanca. La historia empieza con un hecho real. La existencia de esta mujer, Raimunda Amandarain, que si miras en internet aparece como una cabaretera sin más, que se dice llamar en unos casos Aurori de Bilbao y en otros casos que se llama La Sultana, y que se enrolla con un germanófilo de aquella época, de la Primera Guerra Mundial, un tal Adolfo Guerrero, que se van los dos sin saber nada, ni tan siquiera el idioma ni nada, se marchan a Londres para investigar a los barcos que salían de Londres y poder darles el queo a los submarinos alemanes, y que porque empezaba ya la guerra submarina, y que les dieran matarile por el Atlántico. Bueno, esa es la realidad. Pero yo pensé, ¿y por qué tiene que ser una, entre comillas, prostituta sin más? ¿Por qué no dignificar a esa mujer? Y yo creé la historia de una chica con dificultades económicas, porque el padre, que era organista y tocaba el piano en los puticlubs de entonces, tiene problemas, está enfermo, tiene problemas de neumonía, y ella tiene que sacar dinero. Entonces, por una serie de circunstancias, empieza a cantar y lo hace anónimamente como La Sultana, pero como sabe inglés por su madre, pues puede tener relación con los marinos que llegan a Bilbao y que cuentan sus historias de los bombardeos que hay en Londres por parte de los cepelines alemanes, todo ese tipo de cosas, y entonces le enrollan para escribir unos reportajes. De ese enrolle dicen, hombre, pues esta nos puede venir bien para ir detrás de este tío que nos quiere hacer la faena, que nos está espiando, tanto ese tipo de cosas, y se mete en un berenjenal que termina siendo una odisea impresionante, y que sirve especialmente a quien lo escribe para contar una historia del Bilbao de una época importantísima, en la que se está produciendo la gran industrialización, la aparición del nacionalismo, el conflicto entre socialistas y comunistas, todo el follón de los carlistas y los liberales. Perdóname que te interrumpa, Juanjo, pero es que tiene puntos de historia costumbrista, o sea, decir que es una novela costumbrista más que... Claro. O sea, Porque te puedes encontrar con cosas curiosísimas, ¿no?
el hecho de los pisos de prostitución que había en toda la zona, en los que iban los señoritos de Bilbao, escaqueándose de su mundo de la bilbaína y su mundo de tal, y entonces subían clandestinamente hasta la casa de la Ignacia o casas de la sevillana, y que siempre estaban en el primer piso. Siempre por una explicación. Bueno, no es claro, porque no había ascensor. Y no podía que en el tercer piso, y cuando llegaban a hacer sus cosas no podían ya ni con el pelo, ¿no? Porque no eran los más jóvenes, evidentemente. Bueno, no cabe duda que, como habéis podido observar, es una novela con una intriga, pero con un matiz, como bien dice Javi, costumbrista, etnográfica, acaso, ¿no? Porque nos describe ese comienzo de un Bilbao diferente, en el que hay tantas cosas a la vez que casi no se podrían contar en un solo libro, ¿no? Porque es el despunte por ejemplo, el propio nacionalismo, ¿no? Claro. El sabinianismo, que es cuando empieza a moverse desde Bilbao. Las minas, las grandes huelgas, todo ese follones. El propio deporte del montañismo, ¿no? Hombre, llamado entonces alpinismo, que es son los primeros, ¿no? Hay un hecho importantísimo para nuestro Bilbao, y es el comienzo del boom del fútbol. En 1913 se inaugura San Mamés por el rey Alfonso XIII, precisamente, ¿no? Y entonces aquello es cuando empieza a hablarse a cantarse el alirón por primera vez. All Iron. Es All Iron. Todo hierro, ¿no? Y entonces alirón es el Atleti es campeón. Bueno, parece ser que con el grito de All Iron, alirón, cuando un minero, que eran vizcaínos en su origen, todos los trabajadores, todavía no había una inmigración, eran los propios vizcaínos los que subían a Triano, buscaba una beca, y el capataz inglés decía All Iron, tenían tres historias. Le regalaban una paga doble, les daban un día de fiesta y les invitaban a una comida en la que bebían chacolí, no sé si de Astoviza, que es donde estamos, seguramente que no, porque entonces no existía Astoviza, pero era una de las pocas veces que esos obreros de ahí viene ese júbilo de alirón. El Atleti es campeón. No sabían traducirlo. Antes has contado que fue la primera vez donde se cantó fue en la calle San Francisco. Sí. Te tengo que despedir, Iñaki. Vale, no, iba a preguntarle por Vaya Semanita, porque es o sea, que ha sido productor de Vaya Semanita. No, guionista, bien, mejor todavía me lo pones, ¿no? Tiene que ser de reírse hacer un guión de Vaya Semanita, ¿no? Pues sí, pero es costoso, porque cuando se hacía el brainstorming, ¿no? de los guionistas, allí había de todo. Decía, tenía yo una idea genial, y te decía, vaya mierda, ¿no? Había de todo, no te creas. Un placer, Juanjo. Nos vamos hasta el kiosco del Arenal. El kiosco, el Arenal y Bilbao. El Arenal bilbaíno es uno de los lugares de ocio y esparcimiento más transitados por lugareños y foráneos, con casi 30.000 metros cuadrados. Fue inicialmente una zona de arenas y un entrante de agua hasta el portal de Zamudio. Era como una especie de playa interior, un varadero de embarcaciones y asiento de astilleros. Estaba rodeado de un frondoso arbolado, y aquí se encontraba el famoso tilo del Arenal, que se hallaba situado muy próximo a la puerta principal de la iglesia de San Nicolás y al número 5 de la calle Arenal. Fue plantado en Abando en 1809 y trasplantado desde allí al Arenal en 1816, ya que allí se cayó. Las raíces eran terribles, y vivió hasta 1948. Ahora, en este Arenal podemos fijar nuestra mirada en varios aspectos. Desde los tres paseos que arrancan según entras a él desde el ayuntamiento, podemos distinguir, como veis, el primero por la izquierda, que se le bautizó popularmente como el Paseo de los Curas, ya que en sus horas libres los sacerdotes de San Nicolás paseaban más próximos a la iglesia. El segundo y el central, el de los señoritos o estudiantes, por la sencilla razón de ser el que mejor estaba acondicionado su suelo, y a diferencia del tercero, que se le conocía como el de la Alpargata, por estar frecuentado por modistillas y mecánicos. Al parecer, este último era el más animado y popular por las tardes, ya que en los días de sol estaba muy concurrido. Si caminamos por el paseo central, el de los señoritos, podemos ver dos estanques iguales, con adornos de una especie de sirenitas, que en realidad son el niño Tritón en el centro. Sujetan un pez arrojando agua por su boca, y esta estampa la hacen el coro unas ranitas de hierro que, pintadas de verde, arrojan también unos chorritos de agua. Unos pasos más adelante nos encontramos dos figuras humanas en sus partes centrales, que son
Don Baco, Dionisio, hijo de Júpiter en la mitología griega, dios del vino y de la vegetación, que enseñó a los mortales a cultivar la vid y cómo hacer el vino. Y a la izquierda está la figura de Pan, el fauno, un semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. Toda esta ordenación se realizó allá por 1857, ya que bastantes años antes los barrios de Ascao y San Nicolás iban teniendo cada vez más significación y querían una ordenación de ese espacio. Casi ya llegando a nuestro destino, encontramos dos plazaletas con sendas fuentes para darnos paso al kiosco del Arenal, que como su nombre dice es un kiosco destinado a uso musical. Este fue construido en 1928, corriendo el proyecto a cargo del arquitecto municipal natural de Bermeo, Pedro Ispizua. Y aunque años antes este bermeano, muy aficionado al dibujo, había presentado varios proyectos, uno en forma de concha, fue rechazado por su elevado coste. Se perseguía, al igual que otros kioscos de otras ciudades, que fuera funcional, es decir, que tuviera buena acústica y que albergara cómodamente a la banda municipal. Esta, por cierto, ya había ofrecido conciertos en el Arenal, pero sin escenario, ya que un 9 de junio de 1895, y bajo la dirección de José Sáenz Basabe, la Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecía en el Arenal su primer concierto. Bueno, Ispizua crea así una cubierta ligera, volada, atirantada, que parece flotar sin apoyos y que facilita la visión de los espectadores sobre la totalidad del escenario. Se decanta por la utilización de estructuras metálicas muy de moda en aquella época, integrando la decoración con sentido de modernidad frente a los modelos de tipología anterior con un carácter urbano e innovador. Une la fuerza plástica de la arquitectura del hierro con detalles y decoración art déco, aunque los expertos denominan a este kiosco como estilo romántico modernista. Bueno, pues bajo el escenario se ubica un semisótano con locales de servicio al que se accede por unas escaleras laterales, y asimismo el proyecto recogía un pequeño puesto de refrescos en la parte posterior. Hoy, como sabéis, hay una cafetería también. En 1985, y tras las inundaciones, un arquitecto bregado dentro del ayuntamiento por ser en sí una institución, batallado con la alcaldesa Pilar Careaga, afrontaba proyectos con rotundidad y carácter. Así era Moncho Lecea, que restaura las vidrieras de su diseño y los ángeles sin sexo, haciendo surgir también un ángel burlón y bien dotado mirando desde el techo. Y así hasta hoy, donde se han producido diferentes cambios, pero ninguno sustancial, podemos disfrutar de uno de los lugares más atractivos y visitados de Bilbao, aunque hoy no sea tan frecuentado por la banda municipal, el kiosco del Arenal.